Barrio El Llano Subercasó, entre la aristocracia y la modernidad. En el Día del Patrimonio Nacional en Casa. La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Autónoma de Chile ha realizado este video documental de la historia del barrio El Llano Subercasó, como una forma de revelar la importancia que tiene como eje cultural y patrimonial de sede Santiago. Sumando además que nuestra casa de estudio posee un campus sede en calle Ricardo Morales 3369, en pleno barrio El Llano Subercasó, el que se ha transformado en un polo de apoyo educativo, profesional y cultural no solo para este sector, sino para toda la comuna de San Miguel. Esta iniciativa institucional se emparenta con la idea de un sector con tanta historia, patrimonio y que fundacionalmente ha sido cuna de grandes personalidades e iniciativas de importancia que han sentado precedentes dentro de toda la región metropolitana. El Llano Subercasó se ubica al norponiente de la comuna de San Miguel, entre las calles de Carlos Valdovinos al norte, Salesianos al sur, Gran Avenida José Miguel Carrera al oriente y Avenida José Joaquín Prieto Vial al poniente. Su desarrollo urbano tuvo un origen particular, propiedad de la familia Subercasó. Durante la segunda mitad del siglo XIX fue una tierra de chacras y viñas que con el tiempo fue cediendo a la presión de la ciudad con su expansión urbana. La familia hizo de sus terrenos al sur del Zanjón de la Guada un lugar muy similar al modelo inglés. Una forma de habitar distinta al modelo tradicional, con viviendas aisladas y áreas verdes, influencia de la ciudad jardín, similar a la que se observa en las comunas de Providencia y Ñuñoa. Esto ha hecho que parte de su arquitectura original aún mantenga cierta expresión de una época marcada por la migración campo-ciudad, la expansión del área urbana y el desarrollo de un nuevo tipo de vivienda. Sin embargo, el desarrollo inmobiliario de inicios de los años 90 ha centrado parte de su atención de estas atractivas características y le ha dado un giro, dando paso a un nuevo orden constructivo a la vivienda en la altura, creada a partir de las necesidades y las oportunidades actuales muy distintas a las observadas durante la génesis del barrio y que rompieron con la identidad urbana que lo caracterizaba. La chacra San Francisco del Llano, propiedad de don Bernardo Higgins, fue vendida a don Ramón Subercasó Mercado en 1839 con el fin de que las carretas cargadas de hortalizas y el ganado proveniente de sus haciendas en Pirque esperaran allí antes de entrar a Santiago. La construcción del canal San Carlos y su posterior funcionamiento durante la primera mitad del siglo XIX propició el desarrollo del cultivo en la zona sur de Santiago y la nueva adquisición de don Ramón no estuvo ajena a este fenómeno. Comenzó a ser conocida como la Chacra Subercasó y se convirtió en el lugar predilecto de don Ramón y su familia, quienes proyectaron una casa patronal cuya forma es propia de la arquitectura tradicional chilena. A esta se sumó un jardín de flores, viveros y obras de artes que fueron armonizando el sector. Al mismo tiempo, don Ramón cedió para uso público una amplia franja junto al camino, lo que se conoce actualmente como Parque El Llano Subercasó. Cuando don Silvestre Ochagavía, vecino de la chacra, trajo en 1851 cepas francesas para desarrollar la vitivinicultura en su sierra, don Ramón Subercasó también quiso convertir su chacra en viña. Sueño que nunca pudo haber finalizado, ya que falleció en 1859 luego de haber contratado al viñatero francés Louis-Joseph Bachelet, quien llegó a Chile ese mismo año para transformar parte de la chacra en industria vitivinícola. Con el tiempo, don Ramón Subercasó Vicuña se hizo cargo de esta nueva industria que dejó su padre. Sin embargo, con la muerte de Ramón Subercasó Vicuña en 1937, la familia se comenzó a dispersar. La chacra y sus alrededores ya habían evolucionado en el aspecto urbano,
por lo que la subdivisión de la viña fue parte del proceso de crecimiento de la ciudad que se inició tiempos antes de la muerte del patriarca. El resultado de esta adaptación fue lo que propuso la familia cuando a principios de 1900 ideó un proyecto que urbanizó en sus viñas, tomando como premisa la cercanía al campo que conllevaba el nuevo estilo de vida que se proponía. La participación de la familia Subercaseaux fue fundamental en el desarrollo urbanístico del barrio, influenciando su identidad hasta el día de hoy bajo un concepto de desarrollo rural y vitivinícola que se expresa en las formas arquitectónicas que van quedando. El Llano Subercaseaux como barrio residencial es parte de la expansión urbana a principios del siglo XX, influenciado en gran medida por las realidades sociales que sucedían en la época. Lo que lo distingue de otros es el aporte que hizo la familia a esa conformación, dejando un legado que se mantiene en pugna con la modernidad. En la década de 1920 se comienza a abandonar el modelo tradicional de calle-corredor del casco antiguo para adoptar el modelo europeo de la ciudad-jardín. Actualmente es un concepto que recorre toda la ciudad. La casa rodeada de jardín en una calle arbolada es una constante a la hora de pensar en un modelo de vivienda. El modelo de ciudad-jardín, fuera de los límites establecidos por el ferrocarril de circunvalación, implicaba una visión de ciudad nueva, diversidad de materiales, vegetación, formas, que resultaban ser atractivos para vivir. A partir de la expansión de la ciudad, la familia Subercaseaux planteó un proyecto de urbanización de esa antigua viña que se basaba en manzanas cuadrangulares, con pedidos de 1.200 a 2.000 metros cuadrados. La consolidación del eje Parque Llano Subercaseaux como remate de las calles perpendiculares y la conformación de plazas que darían pie a calles arboladas que rodearían todo el barrio. Las primeras casas que se construyeron allí se emplazan de manera aislada, relacionada con la naturaleza, emulando las viñas europeas características de la ciudad-jardín. En el Llano Subercaseaux, cada una de estas viviendas no corresponde a un estilo definido, sino que constituye un abanico de variedades y tendencias. Se estima que los estilos aplicados en las construcciones responden a las tendencias constructivas al fines del siglo XX en Europa. Se destacan elementos asociados al estilo Tudor y los arcos y las balaustradas de la arquitectura neoclásica. Las viviendas que permanecen sin modificaciones constituyen un valioso testimonio de la época en que fueron construidas y denotan la valoración que sus propietarios les otorgan en su momento. Junto al desarrollo residencial se sumaron construcciones de uso público, tales como la iglesia de San Miguel Arcángel en 1881, el Hospital Barros Luco en 1911, el Colegio Claretiano en 1923, entre otros. Los agentes inmobiliarios promocionan a San Miguel y más específicamente al Llano como un lugar excelente para vivir, con una arborización enmarcada en el Parque Llano Subercaseaux, con calles amables de transitar y un aire de barrio que solo va quedando en pocos enclaves de la capital. El barrio ha ido cediendo a la presión inmobiliaria, creando edificación en altura cuya finalidad no es otra que aumentar la densidad del sector y potenciar el negocio inmobiliario. Motivaciones muy alejadas de su origen. El concepto con el que se consigue este tipo de vivienda es diametralmente opuesto y responde a factores económicos. Hitos constructivos y culturales de El Llano Subercaseaux y aledaños. Parque del Cómic. El Parque del Cómic de San Miguel se encuentra en el barrio El Llano, en Santiago de Chile, y fue inaugurado en 2006, cuando se celebró el centenario de las creaciones de Pedro Subercaseaux, autor de Federico von Pilsener, considerado el primer personaje de la historieta chilena. Compuesto por 5 grandes estatuas y cerca de un centenar de viñetas, es una especie de museo al aire libre que homenajea a los dibujantes y a los principales héroes de los cómics de Chile. Este parque temático corre a lo largo del Llano Subercaseaux y a la Gran Avenida.
entre las calles María Auxiliadora y Alcalde Pedro Alarcón, es decir, entre los paraderos 6 y 8. Este proyecto comenzó el año 2000 y fue inaugurado oficialmente 6 años más tarde. Se compone de un paseo de la fama con 97 viñetas en cerámica de personajes de historietas chilenas y 4 grandes estatuas de 4 metros de altura que representan a los famosísimos Condorito, creación de Pepo, Pepe Antártico, de Percy, Ogulman Pato, de Oscar Vega y Temo Lobos, y la quinta estatua, la de Federico von Pinsel. No está en el Parque El Llano como las otras, sino que en el jardín interior de la Casa de la Cultura. La ubicación de esta estatua se explica por el hecho de que la Casa de la Cultura se levanta en medio del terreno que antes perteneciera a Ramón Subercaseaux Vicuña y donde creció el creador de von Pilsener, Lustig, seudónimo que usaba el pintor y fraile Pedro Subercaseaux, hijo del primero. El parque fue una idea del escritor Omar Pérez Santiago, Patricio Flores, Emilio Gutiérrez, Edwin Salinas y Jorge Pérez Santiago, organizados en el Centro del Cómic de San Miguel, y contó con el apoyo del Fondo Nacional del Desarrollo de la Cultura y las Artes, la Municipalidad de San Miguel y el Círculo de Amigos de la Cultura y Cámara de Comercio. El escultor nacional Mario Irarrázaval sugirió colocarle cerámicas de colores a las estatuas. El arquitecto paisajista Luis Santibáñez resolvió el tema de la coherencia del parque en su conjunto y agregaron el Parque de la Fama, con cerámicas en piso con dibujos de los más distintos personajes del cómic chileno, basados en un estudio de investigación realizado por Omar Pérez Santiago. El trabajo fue publicado en el libro Breve Historial del Cómic Chileno, editado por la Universidad Bolivariana en el año 2007. Los dibujos de las caricaturas fueron realizados por Edwin Salinas. Es un mural de cerámica esmaltada ejecutado en la fachada del ingreso de la Municipalidad de San Miguel en 1994, y sus dimensiones son 8,60 metros de alto y 18,30 metros de largo. Para Fernando Marcos, el autor de la obra y uno de los más importantes muralistas chilenos, el mural es una extensión de la voz personal, a través de un soporte público. Busca recrear la memoria histórica y los arquetipos ya clásicos de la familia, el trabajo y la libertad. Esta concepción muralista trae la resonancia de sus años en la Escuela de Bellas Artes, las lecciones de Laureano Guevara y Gregorio de la Fuente y la cercanía con los muralistas mexicanos, en especial con Diego Rivera. Este mural desarrolla un relato histórico en el que hace alusión al mestizaje de las culturas europeas y latinoamericanas, tomando elementos icónicos y conceptuales en los que hay tensión por parte de las figuras del conquistador y sus caballos frente a un hierático indígena, lo que confluye como resultado grandes figuras de mujeres y alusiones a la familia en el sector central. Hacia el costado derecho, las formas humanas genéricas se van coronando con una mujer alada. Todas las formas y figuras son definidas por un trazo de color negro que se superponen en el cromatismo de tierras y ocres que como una paleta abierta sostiene la escena del mural. Con la introducción de cepas francesas en la vitivinicultura desde 1851, Ramón Subercaseaux convirtió su chacra en una viña, contratando para ello al viñatero francés Louis-Joseph Bachelet, quien arriba a Chile en 1860. Bachelet proyectó nuevas bodegas, cavas subterráneas y otras instalaciones, fomentando con ello el auge de la viña, empresa que se consolida en 1862 con el matrimonio de Emiliana Subercaseaux Vicuña con Melchor Concha y Toro, quien a sus bienes incrementó la herencia de su esposa en Pirque, dando lugar a la viña Concha y Toro. Con el cambio de siglo, la viña se perfilaba como una de las principales de Santiago. Se estima que en esa época comprendía de 94 hectáreas. Se construyeron cavas de ladrillos con clara de huevo, una de ellas bajo la casona de la familia y otra bajo la bodega de la viña, ambas existentes hasta el día de hoy. La empresa familiar concentró sus esfuerzos en las villas de Pirque, destinando la propiedad de San Miguel a una producción más reducida y especialmente al almacenamiento y distribución. Gradualmente, la propiedad se enclaustra, se cierra acompañando la conformación urbana del sector durante el siglo XX.
primero bajo un modelo de ciudad-jardín y posteriormente en los comienzos del siglo XXI coexistiendo con la vivienda colectiva en altura, siendo un elemento de valor patrimonial para la comuna. Para cerrar este video documental del barrio del Llano Subercaseaux y ustedes puedan apreciar cómo era visto el pudiente sector, los dejamos con una crónica de la revista Pluma y Lápiz de 1903, donde destacan las iniciativas de don Daniel Tovar, empresario que, en vista del crecimiento aristocrático que había tenido el barrio, estableció un recorrido de trenes de sangre entre las estaciones Franklin hasta Lovalle, cruzando todo el Llano. El transporte que se declara en la crónica y que ha sido digno de publicar especialmente por la revista eran tranvías tirados por el caballo sobre rieles. Pero para la época era un adelanto digno de resaltar. En breves palabras, el editor escribió lo siguiente. En el hermoso paseo tradicional del Llano Subercaseaux se han levantado elegantes chalets, algunos casi suntuosos, de acaudaladas familias de dueños de valiosos terrenos por donde pasa el ferrocarril. Parece que rivalizan en el lujo y buen gusto para embellecer sus propiedades con este gran adelanto. La Universidad Autónoma de Chile, junto a la Extensión Cultural Santiago, quisimos acompañarlos en el Día del Patrimonio Nacional en Casa, junto al documental Historias del Barrio El Llano Subercaseaux. Esperamos los hayan disfrutado.